El que nada debe, nada teme. Ahora, si se robaron los terrenos, si no son de ellos, pues entonces sí, van a tener problema algún día, porque la justicia tarda, pero llega cuando hay un proceso de transformación. Pero el que trabaja y de conformidad con la ley logra un patrimonio merece respeto. Nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los traficantes de influencia, estamos en contra de la corrupción. Es que al país lo han saqueado y en sentido estricto no han sido empresarios, sino traficantes de influencia cercanos al poder. Cuando Salinas entregaron los bancos y no se los entregaron a quienes tenían experiencia de manejar un banco, se los entregaron a los que dieron moches o a los que hicieron compromisos de subordinación política a Salinas, porque quería Salinas convertirse en el hombre fuerte, una especie de maximato. Entonces creó un grupo cercano a él, llamado Grupo Compacto, una nueva oligarquía, con los bienes del pueblo, porque fue cuando entregaron los bancos, fue cuando entregaron las empresas, cuando entregaron las minas. En ese entonces, les comento esto para los jóvenes, y lo pueden constatar en el Fondo de Cultura Económica. Puede ser que exista todavía un libro sobre todas las privatizaciones en la época de Salinas. Ellos le llamaban desincorporación, eufemísticamente, desincorporación de bienes públicos. Y eran las privatizaciones. Bueno, una especie, también le llamaban libros blancos. ¿Por qué digo que está difícil que encuentren el libro? Ahí también se los dejo de tarea a los libreros, los que venden libros antiguos, que es una joya también eso, aquí en el centro. Ahí mismo, en los libros, viene cómo entregaron los bancos. Y es muy claro, yo lo descubrí. Desde luego me ha llevado mucho tiempo de revisión, de análisis, de estudio, pero empecé a ver de que le dan Banamex. Ahí está. Pues en este libro van a encontrar de que luego de que entregan Teléfonos de México a Slim,
que lo quería la empresa Teléfonos de México, la quería Roberto Hernández, para contentar a Roberto Hernández, le dan Banamex. Este banco que está ahora en en polémica, se lo entregan. Pero volvemos a lo mismo. Todo lo tenían que hacer legal. ¿Sí? Entonces, lanzaban convocatorias para las entregas, subastas. Entonces, le entregan a Roberto Hernández Banamex, pero el que quede en segundo lugar viene la segunda subasta, eso está en este libro, y el que quedó en segundo lugar cuando subastaron Banamex se queda en primer lugar cuando entregan Bancomer. El que quede en segundo lugar cuando se entrega Bancomer, le entregan Serfín, y así van a encontrar, de pura casualidad, claro, todo estaba previamente arreglado, planchado, pero tenían que formalizarlo. Entonces, esto es lo que hicieron durante el gobierno de Salinas. Y es lo mismo, o sea, quisieron mantener el salinismo como política y lo lograron porque se peleó Zedillo con Salinas, pero el salinismo como política, la entrega de los bienes continuó, porque a Zedillo le tocó entregar los ferrocarriles nacionales y ahí se fueron todos hacia adelante. Entonces, en aquel entonces un banquero famoso, que no era banquero, era un traficante de influencia cercano al poder, dijo, ¿quién lo iba a imaginar? Yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan. Sin necesidad de eso. Así fue. Entonces, pues aquí están todas las empresas. Fue un saqueo como nunca se ha visto en la historia de México. O sea, si se compara esto con el saqueo de los 3 siglos de dominación colonial, no fue nada lo que se llevaron en comparación de esto. Y vaya que saquearon, pero si se compara con esto, no, nada, ni en la minería. ¿Cuánto se llevaron? Se ha hecho el estudio de lo que se llevaron a España, a Europa,
en oro y plata en los 3 siglos de dominación colonial, son 5 años de explotación minera de los últimos tiempos, el equivalente. O sea que lo que se llevaron en 3 siglos es lo que han extraído de oro y plata en el periodo neoliberal, o lo que extrayeron en oro y plata en 5, 10 años cuando mucho, lo que extrajeron de minerales. Entonces, este es el problema, no preocupar a nadie, eso no es un asunto de empresarios, no todo el que tiene es malvado, al contrario, el que invierte, genera empleos, merece, repito, respeto, apoyo, pero aquí lo que sucedió es que crearon una banda, una pandilla, una banda de saqueadores. Pero no solo se apoderaron de los bienes del pueblo, de la nación, se apoderaron de el Congreso. Todas las reformas del periodo neoliberal fueron para favorecer el saqueo, todas las reformas a la Constitución. Se apoderaron, desde luego, del Poder Judicial, ya lo tenían, y terminaron de dominarlo por entero. Y el Ejecutivo lo tenían. Se apoderaron de los medios de información, maiciaron, cooptaron, compraron, alquilaron a los intelectuales, bueno, hasta a los científicos. Por eso es importante el cambio, porque mientras saqueaban, ¿cuándo creen ustedes que hubo más desigualdad en México? Sí, con Porfirio, pero en los tiempos actuales, modernos, con Salinas. ¿Quieren que se los muestre? Pon la gráfica del Banco Mundial, del Banco Mundial. Cuando Salinas estaba entregando todos los bienes estos, cuando entró Salinas había un multimillonario en el mundo que aparecía en la lista de Forbes. En 1988 la revista Forbes empezó a publicar la lista de los más ricos del mundo. En 1988, la primera lista. Y solo aparecía una familia mexicana, los Garzazada. En el 88 empieza Salinas a entregar los bienes a sus allegados, todo lo que fue la piñata, y al final de Salinas, en 1994, de 88 a 94, 6 años, ya habían 24 multimillonarios en la lista de Forbes. Para aparecer en la lista de Forbes hay que tener más de $1,000 millones. En el 88, la familia Garzazada tenía $2,500 millones, la única que aparecía. Para el 94
ya eran 24 multimillonarios con 48,000 millones de dólares. Ya México, para entonces, era el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Más claro, pero miren lo que sucedió. Esos son datos del Banco Mundial y esta de la OCDE. Aquí está Salinas. Miren la desigualdad social. La gráfica refleja muy bien cómo fue creando, aumentando la desigualdad. Por eso, cuando hablan de crecimiento económico, hay que tener ciertas reservas, porque crecer es que se acumule la riqueza, que haya riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza, porque puede concentrarse en unas cuantas manos. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros en ese entonces, y todavía por las políticas que se aplicaron, tenemos una monstruosa desigualdad económica y social. Es una sociedad piramidal. Arriba minoría, una minoría, y abajo, en la base, millones de gente necesitada, pobre. Y eso es lo que estamos ahora corrigiendo, dándole más a quien tiene menos, porque esa es la justicia. Pero, por ejemplo, termina Salinas, entra Zedillo, que lo deja a Salinas, aunque después lo traicionó, porque a Zedillo lo puso Salinas. No había encuestas ahí, no. Era dedazo. Y entrega los ferrocarriles, pero lo de Zedillo, lo que más lo distingue es lo del FOBAPROA. Imagínense, viene la crisis de Salinas a Zedillo, la crisis financiera, se cae la economía, quiebran algunos negocios, empresas, supuestamente los bancos se aprovechan de la situación y el gobierno toma la decisión de convertir las deudas de las empresas y de los bancos en deuda pública. No rescatan al pueblo, no rescatan al pequeño comerciante, al dueño del taller, al pequeño empresario, rescatan a los de arriba. Además, con la canallada de sostener que si rescataban arriba, se iban a beneficiar los de abajo. Porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Porque esa era la concepción. Si le va bien al de arriba, le va bien al de abajo. Como si la riqueza fuese permeable
o contagiosa. ¿Cuánto significó esa deuda? Pues como 3 billones hasta ahora. ¿Saben cuánto estimó en su informe Zedillo cuando da a conocer que se iba a llevar a cabo ese rescate? ¿Saben cuánto dio a conocer que nos iba a costar? 175,000 millones de pesos. Y terminó costando 3 billones. ¿Y cómo afecta a todos? Bueno, porque cada año hay que pagar del presupuesto público una cantidad que va de 40 a 60,000 millones de pesos, solo para el pago de intereses. Pero llevamos así ya pues 20 años, pagando, y la deuda es la misma y se va a seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué es el cambio ahora? Es ya no rescatar a los de arriba, rescatar a los de abajo. Todavía cuando la pandemia vinieron los mismos a verme que yo solicitara crédito, que se endeudara el país para rescatarlos a los de arriba, que les diera yo plazos, prórroga para que no pagaran impuestos en tanto pasaba la pandemia. Imagínense endeudarnos o no cobrar los impuestos, y de dónde íbamos a sacar el dinero para ayudar a la gente más necesitada, para reactivar la economía abajo, que no se nos produjera una crisis de consumo, que la gente no tuviese ni siquiera para comprar lo básico. No, lo que hicimos fue meter todo abajo, todo lo que teníamos ahorrado abajo, y no contratamos deuda. Y en otros países, pues por eso tienen problemas ahora, porque se fueron las deudas hasta las nubes. Nosotros no hicimos eso. Entonces, es explicar que no hay ningún problema. Y las campañas, yo me acuerdo que Monsiváis, en una ocasión, yo creo que hasta lo escribió, cuando la guerra sucia en el 2006, que decían que yo era un peligro para México, y habían los mensajes, a ver si no tienes ahí algunos mensajes, donde se caían las bardas. Eso los Claudios, Claudio, y todos los mismos. Se caían las bardas, Roberto Hernández y todos, ¿no? Va a haber fuga de capital, va a haber devaluación, se caían las bicicletas. Sí, sí hay un cambio, ¿no? Va a ser terrible para meterle miedo. Se va a caer la bolsa. A mí me decían, le preguntaron a una trabajadora doméstica, ¿no?, que por quién iba a votar. No, pues por Calderón.
Bueno, pero ¿por qué no votas por López Obrador? No, se va a caer la bolsa. Oye, pero si tú no tienes inversiones en la bolsa, no, pero va a ser terrible. ¿Sí? Así, la campaña, ¿no? Pero ahora lo quisieron hacer, los estaba yo fildeando, como se dice en el béisbol. Ahora que tomamos la decisión de rescatar la concesión en el Istmo, una campaña, ¿no? Va a haber fuga de capital, se va a caer el peso, se pierde la confianza, ¿no? Echándole miedo a la gente, ¿no? No, ya no les funciona eso. A mí me decían ofensivamente, pero digo, había un alimento que le daban a los gatos. ¿Cómo? Whiskas. Whiskas. El Whiskas. Me decía yo el Whiskas. ¿Y por qué el Whiskas? Porque sí, es el preferido de las gatas. O sea, porque de cada 10 gatas, 8 lo prefieren. No, estaba cañón el racismo. Ya les platiqué también. ¿Ah, sí? No, a ver, pero ¿cómo es eso? ¿20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Claudio, el mismo de ahora, la misma cosa, la devaluación. Entonces, que no se preocupe nadie